En un mundo marcado por juicios y condenas implacables, se encontraba una mujer cuya vida estaba envuelta en un velo de sombras y sufrimiento. Era alguien marcada por los susurros de la condena y las miradas acusatorias de una sociedad que se creía justa, pero que no dudaba en aplastar la dignidad de los más vulnerables. Su nombre era señalado como sinónimo de pecado y su humanidad ignorada por quienes jamás miraron más allá de su pasado. Era una mujer definida no por quien era realmente, sino por los errores que la perseguían. Sin embargo, en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar caminos insospechados para abrirse paso. María Magdalena no era solo una víctima de los prejuicios de su tiempo. Ella simbolizaba a todas las almas que anhelan una segunda oportunidad. Cuando parecía que el peso de su vida la consumiría, un encuentro trascendental lo cambió todo. En la figura de Jesús, halló no solo compasión, sino una gracia tan poderosa que transformó no solo su historia, sino también la de todos quienes vinieron después. A través de sus ojos, el mundo comenzó a entender que el amor divino no conoce barreras, que no hay heridas que no puedan ser sanadas, y que no existe alma demasiado perdida que no pueda ser encontrada. A lo largo de los siglos, el nombre de María Magdalena ha resonado como un eco entre la verdad y el mito. Una figura que ha sido admirada, vilipendiada y en ocasiones incomprendida. Pero detrás de los velos de las interpretaciones erróneas y las distorsiones históricas, emerge una verdad irrefutable: María Magdalena fue mucho más que lo que la historia convencional nos ha contado. Fue una mujer de una fortaleza y una fe inconmensurables. Una testigo fiel del amor y la redención, y una pieza fundamental en el relato de los evangelios. Hoy en esta historia, desentrañaremos el alma de una mujer que dejó atrás la oscuridad, para convertirse en uno de los testimonios más poderosos de transformación y esperanza. Desde los primeros pasos de su vida, hasta el momento en que se convirtió en una de las personas más cercanas a Jesús, exploraremos no solo su vida, sino también el profundo impacto que dejó en aquellos que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino. Esta es la historia de María Magdalena. Una mujer cuya vida, como un lienzo, fue pintada por las pinceladas de la gracia divina, y cuya huella sigue viva en el corazón de la humanidad. María Magdalena nació en Magdala, una ciudad costera en la región de Galilea, cerca del mar de Tiberíades. Su vida antes de conocer a Jesús, parece haber sido una de oscuridad, sufrimiento, y probablemente de pecado. A menudo se la ha asociado con una mujer pecadora, pero la Biblia no da una explicación clara de qué tipo de pecado cometió. Sin embargo, muchos estudiosos han asumido que ella era una mujer que había sido poseída por demonios, ya que en Lucas 8:2 se menciona que Jesús la había liberado de 7 demonios. Esta liberación no solo fue un acto físico, sino también un profundo acto espiritual, pues María encontró una nueva oportunidad para su vida, algo que la sociedad en esa época no le ofrecía. La historia de cómo María Magdalena se encuentra con Jesús es uno de los momentos más impactantes y transformadores de su vida. Aunque los evangelios no ofrecen un relato específico y detallado del encuentro entre ellos, podemos imaginar que su vida, marcada por sufrimiento, dolor y posesión, había creado una brecha emocional y espiritual difícil de cruzar. A menudo las mujeres de su tiempo, especialmente aquellas como ella que estaban marcadas por demonios, eran rechazadas por la sociedad. La marginación era su pan de cada día. Sin embargo, Jesús no era un hombre común. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, a aquellos a quienes el mundo había olvidado. El encuentro de María con Jesús probablemente ocurrió cuando él ya había comenzado su ministerio público. Jesús había recorrido varias aldeas y ciudades de Galilea, predicando sobre el reino de Dios y realizando milagros. La noticia de sus sanaciones y milagros se había extendido como un reguero de pólvora. En su camino, Jesús se encontraba con personas que por diversas razones habían caído en la desesperación y el sufrimiento, y uno de esos encuentros fue con María Magdalena. Lucas 8:2-3 nos dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, entre ellas María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es probable que cuando Jesús encontró a María, ella ya estaba profundamente afectada por la opresión de estos demonios.
Estos demonios que la atormentaban, probablemente hacían que María se sintiera como si estuviera atrapada en un agujero sin salida, alejada de la paz interior, llena de dolor y tormento. Sin embargo, Jesús, en su infinita compasión, vio más allá de sus demonios. Le habló con ternura y autoridad, como solo él podía hacerlo. Al liberarla, no solo la sanó físicamente, sino también espiritualmente. María no fue solo una mujer liberada de la posesión demoníaca, sino una mujer que fue liberada de la desesperanza y la condena de su propio pasado. En ese momento, un rayo de luz iluminó su vida. Su transformación fue tan radical que decidió seguir a Jesús, quien le había dado lo que nadie más podía: esperanza y un propósito. Desde aquel encuentro, María se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Ella estaba entre las mujeres que viajaban con él y los discípulos, compartiendo no solo su tiempo y sus recursos, sino también su fe. Al igual que los discípulos, María Magdalena dejó atrás su vida anterior para abrazar el llamado de Jesús. La Biblia nos habla de la importancia de estas mujeres que seguían a Jesús, especialmente porque en un contexto cultural tan marcado por la discriminación, ellas rompieron las barreras y tomaron un lugar en el círculo más cercano de Jesús. En el Evangelio de Lucas 8:3, se menciona que María Magdalena y otras mujeres le servían de sus bienes. Esto significa que no solo estaban presentes para escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que también eran sus aliadas en el sentido material, contribuyendo a sus necesidades diarias. María no solo era una mujer que recibía milagros, sino también una mujer que se comprometió con la causa de Jesús, dedicándose a ayudarle en su ministerio. La figura de María Magdalena alcanza su clímax más desgarrador y trascendental durante los últimos momentos de la vida de Jesús. En medio del caos y la crueldad del Gólgota, mientras la multitud observaba entre burlas y el silencio helado de algunos discípulos que habían huido por miedo, María Magdalena permanecía firme. Su corazón, cargado de angustia, era testigo de uno de los actos más atroces de la historia. Allí, al pie de la cruz, María Magdalena desafió el miedo, el odio y la muerte misma con su valiente presencia. Ella no era solo una seguidora más, sino un símbolo vivo de amor incondicional, fidelidad y coraje. El Evangelio de Juan 19:25 retrata este momento con una breve pero poderosa escena. Y cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Imagina el dolor que consumía su alma al ver al hombre que había cambiado su vida, el que la liberó de los demonios que atormentaban su interior, ahora clavado en una cruz, soportando un sufrimiento indescriptible. Para María, no era solo el Maestro, era la luz que la había rescatado de la oscuridad. Y aún así, incluso en los últimos suspiros de su vida terrenal, Jesús no la olvidó. Tras la crucifixión, cuando el mundo pareció sumirse en la más absoluta desesperanza, María Magdalena continuó siendo guiada por su amor inquebrantable hacia él. Fue una de las primeras en acudir al sepulcro donde descansaba el cuerpo de Jesús. La mañana de la resurrección, según el Evangelio de Juan 20:1-18, se convierte en el alma de uno de los momentos más sublimes de la cristiandad. Al llegar al sepulcro y encontrarlo vacío, su confusión y angustia se transformaron en un encuentro extraordinario que cambiaría para siempre la historia de la fe. Fue a ella, una mujer que la sociedad habría considerado insignificante, a quien Jesús escogió para revelarse primero tras su resurrección. Jesús la llamó por su nombre, María. Un solo instante, una sola palabra, y todo su mundo cambió. Al reconocer la voz de su Maestro, entendió que no estaba frente a la muerte, sino ante la promesa cumplida de una nueva vida. Este encuentro no solo marcó el corazón de María Magdalena, sino que reafirmó su lugar central en el relato de la redención. Jesús le otorgó un honor único y especial: ser la primera testigo de su resurrección y la portadora del mensaje más transformador de todos los tiempos. En Juan 20:17, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». En estas palabras, le confió la misión de llevar la noticia de su victoria sobre la muerte a los discípulos.
En ese momento, María Magdalena no solo se convirtió en una testigo, sino en una mensajera, en la primera proclamadora de la resurrección, el mensaje más fundamental del cristianismo. Su valentía, amor y fe inquebrantable la colocan como una figura que trasciende el tiempo, un testimonio de que Dios elige a los humildes y rechazados para cumplir sus propósitos más grandiosos. Esta es la historia de María Magdalena, una mujer cuya fidelidad y encuentro con lo divino continúan inspirando y transformando vidas hoy en día. La historia de María Magdalena no es únicamente la de una mujer liberada de los demonios, sino un testimonio universal de transformación y esperanza. Una prueba viviente de que la gracia de Dios tiene el poder de redimir incluso las vidas más quebrantadas. María Magdalena representa a todos aquellos que, cargados con el peso de sus luchas, errores y fracasos, encuentran en Jesús una fuente inagotable de restauración y propósito. Ella, que estuvo al pie de la cruz en el momento más oscuro, se convirtió en una de las primeras en ser testigo del triunfo de la vida sobre la muerte. Su valentía y su fe inquebrantable nos recuerdan una verdad esencial: el camino hacia la redención no es exclusivo de los perfectos, sino de aquellos que, siendo imperfectos, abren su corazón al poder transformador de Dios. A lo largo de su vida, María Magdalena nos enseña una lección fundamental sobre el arrepentimiento y la renovación. Aunque su pasado estuvo marcado por el dolor y la lucha, su encuentro con Jesús le permitió abrazar una nueva identidad, una nueva vida llena de propósito. Ella se convirtió en testigo privilegiada de los momentos más decisivos en la historia de la salvación, demostrando que nadie está demasiado lejos del alcance del amor y la misericordia de Dios. Su viaje personal es un recordatorio eterno de que por más rotos que estemos, o por más perdido que nos sintamos, la gracia divina puede recomponer los fragmentos de nuestras vidas y devolvernos la plenitud. Al final, la vida de María Magdalena es un canto de amor, perdón y redención, un relato profundamente humano y divino que trasciende el tiempo. Ella no fue solamente una seguidora de Jesús, se convirtió en una embajadora del mensaje más transformador de todos: la resurrección. Su fidelidad inquebrantable, su devoción y su testimonio son una fuente de inspiración para millones hasta el día de hoy. La historia de María Magdalena no solo ilumina el camino de quienes buscan restauración, sino que también nos muestra que el amor de Dios tiene el poder de convertir la oscuridad en luz y la desesperanza en gozo eterno. Si te ha conmovido la historia de María Magdalena y quieres conocer más relatos poderosos de la Biblia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Juntos seguiremos explorando las historias de fe, esperanza y transformación que la Biblia tiene para ofrecer. Bendiciones.